Buenas noches. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos. Esperando que estén bien también a todos los que están conectados a través de la señal de internet. El Padre les bendiga. Buenas noches. Y bien, mis amados hermanos, entonces estamos aquí agradecidos con el Padre por permitirnos compartir juntos una vez más esta vida de fe. Y quiero pedirles entonces, por favor, que oremos y encomendemos al Padre y a su gracia, a su buena voluntad de este tiempo, para que el Señor sea pues prosperando esta enseñanza y que todo lo que entonces hablemos aquí redunde y sea para que ese plan y ese propósito maravilloso eterno suyo en nosotros y a través de nosotros se cumpla, que como iglesia podamos conocer más y mejor su voluntad para poderla hacer y obedecerla y vivir para la gloria suya. ¿Están de acuerdo? Dios el Padre, es en el nombre maravilloso de tu Santo Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, que yo y mis hermanos en esta hora venimos delante de ti, Padre nuestro, puestos de acuerdo. Agradecido, Señor, por la obra perfecta, maravillosa de tu Hijo en la cruz, por esa sangre preciosa que Él allí derramó para el perdón de nuestros pecados, por medio de la cual, Señor, nos acercamos a ti y podemos tener esta comunión contigo, disfrutar de tu santidad, decirte, Abba, Abba Padre, Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, porque esta vida, 1000 vidas, no serían suficientes para pagar esta salvación tan grande que tú nos has dado, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, también en esta hora estamos puestos de acuerdo, clamando para que seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, danos la revelación de tu palabra en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que por medio de tu palabra podamos conocer mejor y entender mejor tu voluntad y hacerla, obedecerla, Señor, y servirte y agradarte y vivir para ti, para la gloria tuya, Señor. Que como iglesia seamos, Señor, esa iglesia que tú anhelas, columna y baluarte de la verdad, esa novia vestida de blanco, ataviada sin mancha y sin arruga, esa iglesia gloriosa que tu Hijo compró con su propia sangre en la cruz. Padre nuestro, todo esto te lo pedimos, Dios de los vivos, y a tu gracia, Dios bendito, a tu buena voluntad, nos encomendamos y en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, entonces continuamos con nuestro estudio sistemático de la carta a los Efesios y bueno, gracias al Señor vamos avanzando. Hoy vamos entonces a ver la porción que está en el capítulo 5, vamos a ver los versículos del 21 al 24. Así que entonces los invito por favor para que los leamos juntos, dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén. Amén. Bien, vamos entonces a hacer un pequeño, digamos, resumen de lo que vimos en la última clase, en la porción entonces del versículo, la porción que vimos del capítulo 5 también, pero del versículos 1 al 20. Y bueno, rápidamente vimos hasta el 20 y lo que como resumen debemos entonces, yo pienso que resaltar es el mandamiento acerca de la llenura del Espíritu Santo. Entonces allá en Juan, en el 5:18 vimos cómo entonces el apóstol entonces está diciendo: no os embriaguéis con vino, sino antes sed, mandamiento, llenos del Espíritu Santo. Y antes de eso entonces vimos todo lo que es, digámoslo así, la manifestación de lo que es la vida en el Espíritu, de lo que la diferencia entre el que ha sido regenerado y ha nacido de nuevo y está entonces siendo guiado por el Espíritu Santo, y el que entonces de alguna manera no ha sido regenerado, no ha nacido de nuevo y pues entonces todavía está muerto en pecados y delitos, y que pues entonces se manifiesta, digámoslo así, esa su naturaleza, y que también se manifiesta también una naturaleza, digámoslo así, pecaminosa en aquellos que a pesar de haber sido regenerados, de haber nacido de nuevo, sin embargo entonces no están, digámoslo así,
de manera diligente, obediente, viviendo la vida de fe, sino que entonces están, al contrario de lo que vimos aquí el mandamiento, de ser llenos del Espíritu Santo, están haciendo lo que en el capítulo 4, versículo 30 vimos. ¿Se acuerdan? Capítulo 4, versículo 30, que es ese versículo muy importante. No contristéis al Espíritu Santo. Entonces, que ahí también entonces unos que, digámoslo así, viviendo una vida espiritual en negligencia, en desobediencia, entonces contristan al Espíritu Santo. Y a eso entonces también podríamos de alguna manera llamarlo o verlo pues como vivir en la carne, aún siendo regenerados. ¿Me siguen? Hay que tener claro esa diferencia entre los que está llamando que son de la carne, como los que entonces lo que es nacido de la carne, carne es, que no ha sido regenerado, que no ha nacido de nuevo. Y el que entonces, a pesar de haber sido regenerado y nacido de nuevo, al ser desobediente y negligente, apático, indiferente a la palabra y a la obra del Espíritu Santo, contrista al Espíritu y entonces finalmente es, o de alguna manera vive como si en realidad no hubiera sido regenerado. ¿Me siguen? Pero habiendo sido ya regenerado. ¿Ven? Entonces no vive como un hombre, de acuerdo a esa nueva naturaleza, como un ser espiritual, sino que, como les decía, por su negligencia, por su apatía, por su desobediencia, por persistir en quedarse como niño, entonces finalmente continúa viviendo prácticamente como un hombre natural sin haber entonces experimentado la gracia. ¿Están clara esa diferencia? De lo que está hablando en Juan capítulo 3, de lo que está hablando en Romanos 8, es acerca de la diferencia entre los que han sido regenerados y los que no han sido regenerados. Y lo que está diciendo entonces en Gálatas 6 es, o está haciendo referencia es a este tipo de conducta, de comportamiento, como les estoy diciendo, de aún habiendo nacido de nuevo, por indiferencia, por apatía, por negligencia, por desobediencia, contrista al Espíritu Santo. Y entonces finalmente no es, y no estando sometido al Espíritu Santo, no es como tal guiado por él, y entonces es guiado finalmente nuevamente ¿por qué? Por la carne, por la chuletica, como dice, por la pura chuleta, está en la pura carne. Entonces vemos cómo el mandamiento es sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo, dijimos, es igual a hacer que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra. Lleno de la palabra. La llenura del Espíritu Santo no es, digámoslo así, una sensación mística, sobrenatural, esotérica, no ocurre de otra forma, de ninguna otra manera, sino simplemente por el amor que usted y yo tengamos hacia la Biblia, hacia la palabra de Dios, la compasión, la dedicación, el esmero y el esfuerzo que le pongamos entonces por leer, meditar, añorarla, desearla como la leche espiritual, como un chiquito anhela, desea la leche espiritual, que se convierte en algo más precioso que el oro y que la plata, y que cualquier cosa que se pueda desear. Esa es entonces lo que produce esa llenura del Espíritu Santo. Bien, entonces, bueno, y a partir de eso, como consecuencia de esa llenura del Espíritu Santo, vimos que la primera consecuencia es, ¿recuerdan? ¿Cuál? El gozo y la fe. La consecuencia de estar llenos del Espíritu Santo.
en el versículo 19 y el 20, ¿cierto? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gratitud en el corazón, el gozo, la alegría, la fe, entonces, inefable, que no importando la circunstancia, la lucha, la prueba, lo que tenga que pasar y cómo es entonces, digámoslo así, pensemos en los cristianos que desde su principio hasta hoy continúan siendo martirizados por su fe. ¿Eh? Eso es única y exclusivamente, digamos, de manera exclusiva con la fe cristiana. Desde el principio hasta hoy continúan siendo los creyentes cristianos martirizados. ¿Cómo es posible que estén dispuestos a entregar su vida por algo, por una fe, por su fe? Eso es en la fuerza y en el poder del Espíritu Santo. No es con espadas ni es con ejércitos, más es con mi espíritu, dice el Señor. A Pedro se lo dijo claramente: mire, cuando eras joven ibas y te ceñías a donde querías, ibas donde querías y te ceñías, pero cuando seas ya viejo, otro te tomará, te ceñirá y te llevará a donde no quiera. Dijo esto dándole a entender de qué muerte iba a morir. Entonces, Pedro, sí, el deseo y el anhelo ferviente de tu corazón de acompañarme, estar conmigo a semejanza en mi muerte, se va a cumplir. Pero entonces debes entender que eso no puede, y no es como la vez que me lo dijiste, que hasta la muerte irías conmigo. No ocurre en tus fuerzas, con tus fuerzas, en tu poder, sino que es la obra del Espíritu Santo en usted. ¿Me siguen? Ok. Entonces, después de eso, entramos al 20 y continuamos viendo, recuerden, escuchen, mucha atención, la consecuencia de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué ocurre cuando el Espíritu Santo, el creyente, es gobernado por el poder y por la obra del Espíritu Santo? El gozo, la gratitud. Y sigue, entonces, ¿qué más? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces vemos que empiezan a haber consecuencias en nuestras relaciones como cristianos. Y entonces ese someteos unos a otros en el temor de Dios, mis amados hermanos, debemos entender que la sujeción es un aspecto fundamental en la vida cristiana. Cuando hablamos acerca de sujeción debemos entender que el ejemplo mismo de sujeción es Dios como tal. Hemos aprendido acerca de Dios y de la Trinidad en Dios. Dios es uno en esencia, tres en subsistencia, ¿cierto que sí? Y vemos entonces cuando hablamos acerca de que Dios es uno en esencia, nos damos cuenta entonces que Él es, digámoslo así, uno, un ser, en toda, digamos, la magnitud y en todo el sentido de la palabra, donde efectivamente en ese ser no existe o no hay ningún tipo de diferencia o parte o jerarquía o diferencia. Pero sin embargo entonces vemos que es uno en esencia y tres en subsistencia. Y que cuando entonces hablamos de tres en subsistencias, entonces de la Trinidad que hay en ese ser, que es uno en esencia, nos damos cuenta que ahora sí, entonces, en lo que llamamos la economía de Dios, que es la forma como entonces Dios en su voluntad establecida desde antes de la fundación del mundo, la desarrolla y la lleva a cabo. Y entonces ahora sí vemos entonces que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entendemos que en la Biblia el Padre establece su voluntad, pero que entonces el Hijo de manera voluntaria, entonces he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para ¿qué?
hacer la voluntad del Padre que me envió. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual existiendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces todo el tiempo está diciendo que entonces es un acto que voluntario, pero que ¿de qué acto voluntario es el que estamos hablando? De sumisión. De sumisión. Que entonces el Hijo se sujeta al Padre. Y que entonces finalmente en Juan capítulo 15 y capítulo 16, perdón, nos habla acerca del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Y entonces dicen que el cual os enviaré de mi Padre, el Espíritu Santo, el cual que procede del Padre. ¿Y qué tenemos entonces, o qué nos podemos dar cuenta? Que el Hijo de manera voluntaria se sujeta al Padre. Y el Espíritu Santo no hablará de su propia cuenta, de manera también voluntaria se sujeta a su vez al Padre y al Hijo. ¿Ven? Entonces que lo que debemos entender es este principio maravilloso de sujeción desde, digamos, lo más básico y primordial de nuestra fe acerca de el Dios en el que nosotros creemos y al que nosotros servimos, al Dios que es uno en esencia y tres en subsistencia. ¿Me siguen o no? Entonces el principio de sujeción es fundamental y, como les decía, el ejemplo mismo de sujeción es cómo opera la Trinidad en Dios, cómo la voluntad de Dios a través de las tres personas se lleva a cabo y la forma y la manera entonces como esa voluntad de Dios que es buena, es ¿qué? Perfecta y agradable ocurre es gracias a ¿cuál principio? A la sujeción. A la sujeción, a que el Padre se sujeta, el Hijo se sujeta al Padre de manera voluntaria y el Espíritu Santo se sujeta al Padre y al Hijo. Y gracias a esa sujeción, entonces la voluntad no es, y no hablamos de la voluntad del Padre, de la voluntad del Hijo y de la voluntad del Espíritu Santo. No hablamos de tres voluntades a pesar de ser tres personas diferentes. ¿Ves? Porque hay algo maravilloso que ocurre en la Trinidad en Dios y es el principio que usted y yo debemos entender, básico, elemental. En la relación, en la intertrinitaria y por ende en la relación nuestra de las criaturas con el Creador y entre nosotros mismos. Es un principio, como les digo, básico, elemental, primordial. La sujeción es, digámoslo así, el todo, escúchenme bien. En la relación intertrinitaria, pensemos primero en Él, en Dios. Y a su vez, entonces, ¿cómo se relaciona con entonces la creación? ¿Por medio de qué acabamos de ver? De la sujeción, no se queden. Y de la manera entonces que nosotros somos entonces uno con Él y somos uno con los que son unos con Él, que es el mismo principio de unidad, que es el mismo principio de comunión, es por medio de la sujeción. Entonces vamos a ver entonces que sujétense, sujetados a Dios, ¿se acuerdan? En Santiago dice, someteos a Dios y el diablo irá de vosotros, sujetaos a las autoridades, sujetaos a vuestros pastores, sujetaos. ¿Sí me siguen? La sujeción. Y entonces aquí muy importante porque entonces está hablando de esa sujeción y lo primero que está dejando claro entonces es que la primera sujeción en la iglesia es entonces de alguna manera el sujetarnos ¿qué? Los unos a otros. ¿Y cuál es entonces el sentido correcto de esa sujeción los unos a los otros? ¿Qué es entonces el significado? Lo mismo que entonces vemos en Dios, que definitivamente
¿Somos qué? Iguales. ¿Me sigue o no me sigue? Dios es uno, ¿cierto que sí o no? Es un solo ser. Es uno en esencia. ¿Y Padre, Hijo y Espíritu Santo son qué? ¿Igual o no? ¿Un ser o no? Pero ¿qué es lo que entonces aplica ese principio de igualdad? La sujeción. Porque si no hay sujeción, escúchenme bien, si no hay sujeción, entonces y no nos sujetamos los unos a los otros, lo que de alguna manera entonces está, digámoslo así, quedando claro, es que no hay igualdad, y sino que existen ¿qué? Diferencias. Y no hay entre los creyentes, escúchenme bien, entre los creyentes no existen como tal diferencias, jerarquías. No existen, no hay. Miremos un momento, por favor, entonces, Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas capítulo 3, versículo 28. ¿Qué dice? Bueno, desde el 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo sois revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno. ¿Todos vosotros sois qué? Entonces, que cuando somos uno, lo que no hay entonces es ¿qué? Como tal. No hay diferencia. Pero existe y hay entonces la ¿qué? Sujeción. Entonces, en este caso dice, sujetaos a vuestros pastores. Pero ¿por qué se va a sujetar a su pastor si entonces el pastor es igual a usted? Si yo soy el pastor y entonces la Biblia dice, sujetaos a vuestros pastores como los que tienen que dar entonces cuentas por vuestras almas, si somos iguales, ¿por qué se tienen que sujetar? Porque existe o hay entonces roles. ¿Me siguen? Roles. Hay roles. Y así como entonces en el cuerpo, cada miembro cumple una ¿qué? Una función específica. Cada uno entonces tiene, digámoslo así, un rol. Y entonces, digámoslo así, digamos, no hay jerarquía, no hay diferencias. Pero vemos que entonces el Padre, ¿cierto que sí? El Hijo se sujeta al Padre. Y el Espíritu Santo se sujeta al Padre. Pero no hay jerarquía. ¿Pero hay qué? Pero el Padre es el que establece la voluntad. Entonces el Padre tiene un ¿qué? Un rol. Pero eso lo hace más Dios que el Hijo. Si fuera más Dios, entonces no sería igual, no sería un ser. ¿Eso lo hace más Dios que el Espíritu Santo? No, es igual, es Dios. ¿Me siguen o no me siguen? Pero hay un principio maravilloso que es el único que hace posible eso, y es la sujeción. Porque a pesar de que entonces hay roles, no se marca un nivel jerárquico, como en las relaciones nuestras entre los hombres, donde entonces el que está aquí en la cabeza los otros están por debajo.
¿Sí me sigue? Así son los órdenes en los hombres, una pirámide, ¿sí? En cambio no, aquí está diciendo que hay ¿qué? Que todos somos ¿qué? Que todos somos ¿qué? Entonces pensemos la Trinidad en Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Ustedes han visto la iconografía? Es así. ¿No se acuerdan? El viejito allá arriba, el hijo acá o la paloma a veces la pintan por, bueno, unos cuadros así. Pero es así. Están todos al mismo nivel. Son un ser, ¿sí o no? Pero el Padre establece la voluntad y el Hijo se sujeta al Padre y el Espíritu Santo se sujeta al Padre y al Hijo. Entonces, ¿cómo es? ¿Por qué? ¿Porque hay jerarquías o hay diferencia? Hay roles diferentes que cumple cada uno. Entonces, en principio, yo soy igual a ustedes en la iglesia, somos iguales todos delante de los ojos de Dios. O Dios entonces a mí me mira como yo soy el pastor, me mira diferente. No, somos iguales. Pero entonces a su vez está diciendo que ustedes se sujeten a mí. Pero entonces eso hace que haya una jerarquía y haya una diferencia. No. Lo que significa es que a mí se me ha asignado ¿qué? Un rol que cumplir. Como el ojo tiene entonces izquierdo un rol, el ojo derecho tiene un rol, pero la mano, el dedo tiene un rol, este tiene un rol, el corazón tiene un rol. ¿Y qué diremos entonces? El más importante es el corazón. El corazón sin este dedo no puede, de alguna manera, porque todo hace parte del mismo cuerpo. Entonces podríamos decir que hay partes del cuerpo que son, digamos, este dedo puede, perdón, el corazón puede, sin este dedo, el cuerpo sigue, ¿cierto? De alguna manera. Pero ¿qué es entonces lo que diferencia a este dedo del corazón? Que hay una jerarquía, es un rol, una función. El corazón es el que bombea la sangre, este tiene su de equilibrio, de lo que usted quiera. Pero tienes un rol diferente. Pero el corazón no es más importante porque entonces es parte del mismo cuerpo. Y el corazón no puede decir yo puedo entonces sin los dedos. Porque el cuerpo es uno y hay una ¿qué? Unidad. Sin embargo existen y hay ¿qué? Roles. Pero que entonces el mismo Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo? Que incluso a esos de aquellos que tuvieran un rol, digámoslo así, entonces, llamémoslo así, un rol asignado por Él, debería entonces más bien, en vez de hacerse, de eso hacer, exaltarlo, lo que debe hacer es entonces, ¿qué? Entender que el que le llaman al rol, lo pone es como servidor de todos. El que quiera ser de vosotros el mayor, sea que sirva a los otros. Si yo entonces soy el Señor y el Maestro, estoy con entre vosotros como el que sirve, ¿me siguen o no? Entonces es muy importante porque la sujeción, en este caso aquí, como el Señor está diciendo, en el capítulo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces estamos viendo lo que es entonces la característica que debe ser visible en los creyentes. La igualdad entre todos debe ser la regla. Gálatas 3:28 ya lo vimos, Colosenses 3:11 también, vamos a mirar rápidamente Colosenses 3:11. ¿Qué dice? ¿Sí?
vestidos, 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el en todo y en todos. ¿Ven? Entonces, ese, digamos, principio de sujeción, como dice ahí, someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor a Dios. ¿Qué es entonces? Lo primero que usted y yo debemos entender, que para que podamos entonces usted y yo sujetarnos los unos a los otros, ¿a quién debemos entonces primero estar sujetos? Al Señor. Si usted no se sujeta al Señor, ¿cómo se va a sujetar a mí? O se va a sujetar a su hermano. Si no se sujeta al Señor, no se sujeta a nadie. Por eso dice en Proverbios capítulo 9:10, ¿qué dice Proverbios capítulo 9:10? El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Si no hay temor a Dios y si no hay sujeción a Dios, usted no puede sujetarse entonces a nadie, ni a las autoridades, ni a entonces al pastor, ni a absolutamente a ningún hermano en la iglesia, si usted no tiene sujeción al Señor. Entonces, que el principio es estar sujetos al Señor, y a su vez, como nos sujetamos al Señor con ese mismo temor que nos sujetamos a Él, entonces debemos sujetar ¿qué? Sujetarnos los unos a los otros. Ver cómo entonces, de alguna manera, digámoslo así, todos a mí me mandan, pero a su vez yo mando a todos. ¿Siguen o no? Todos me mandan a mí, pero yo mando a todos. Que a mí cualquiera me puede mandar, pero yo a cualquiera puedo mandar. ¿Me siguen o no? ¿Sí está quedándoles claro o no? Sujetados unos a otros, ese es el correcto entendimiento de sujetados. Sujetados es que yo le puedo pedir un favor a usted, y usted, de igual manera, en la misma autoridad con que usted me pide un favor a mí, yo se lo pido a usted, usted me lo puede pedir a mí. ¿Me sigue? Y no hay diferencia. Y como yo estoy en digamos, el deber de servirlo a usted, usted está en el deber de servirme a mí. Esa es entonces la sujeción los unos a otros. Y ese principio entonces dice claramente debe ser aplicado entre nosotros como nos sujetamos a Dios, ¿ve? En el temor del Señor. En el temor del Señor. Si no nos sujetamos a Dios, no nos podemos sujetar los unos a los otros. El principio de la sujeción es el temor a Dios, y el temor a Dios es la sujeción a Dios. Estar sujeto. ¿Y qué significa entonces estar sujeto? Hemos hablado de sujeción. ¿Qué entienden ustedes por sujeción? Lo que acabé de explicarles, eso es sujeción. Marquito, hágame un favor, me trae tal cosa. De igual manera, usted, pastor, hágame el favor y me trae tal cosa, o me ayuda con esto. Sujeción es obediencia, 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 obediencia. Y todo lo que usted y yo vemos en que desde el principio, ¿cuál es entonces? ¿Cuál es el meollo del asunto? Que el hombre desde el principio, ¿qué fue lo que pasó? No quiso ¿qué? Sujetarse a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Entonces, si yo digo que el hombre no quiso sujetarse a la ley de Dios, ¿qué fue lo que qué es lo que estoy diciendo? No quiso obedecer. No quiso obedecer. Eso está clarito, clarito como el agua. Prefirió obedecerle a la mujer y no a Dios. Eso está claro. Ahí no hay lugar a ninguna interpretación ni a nada por el estilo. El Señor lo castiga y le dice claramente, cuando lo castiga, cuando lo juzga, le dice, mire, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás, prefirió entonces sujetarse ¿de qué?
Pero ¿qué? Entonces, ¿qué pasó? Sí. Prefirió sujetarse antes a la mujer que a Dios. Y finalmente, entonces, ese es el punto. Sujeción es obediencia. Sujeción es estar en la actitud de estar siempre esperando. Escúcheme bien, que todo el mundo lo mande y le diga qué hacer. Y usted, digámoslo así, tener esa misma libertad de mandar y tener y saber qué puede pedir, y también, al igual que usted se sujeta, los demás se sujetan a usted. ¿Me siguen o no? Ese es el someteos los unos a los otros. Entonces, que el que quiera ser de vosotros el mayor, ¿qué es lo que dice? Sirva a sus hermanos. Entonces, esto de qué es el someteos el unos a los otros está hablando acerca de qué? Del servicio mutuo. Como cuerpo de Cristo, ayudarnos los unos a los otros. Eso es entonces esa sujeción. Es dispuesto a servir. Y para servir, entonces usted tiene que, si usted va a servir, tiene que saber que tiene que estar dispuesto a ¿qué? A que lo manden. Pero entonces, ¿de qué hablamos servir? O sea, siervo y que el que recibe una orden, ¿o no? Bien, entonces la sujeción es la base en todas las áreas. La vida de fe y la sujeción a Dios, y digámoslo así, el temor a estar sujetos en el temor a Dios y someternos los unos a los otros como al Señor. Bien, entonces dice, y empieza ahora a marcar las relaciones interpersonales en la familia. Y entonces dice en el 22, las casadas estén sujetas a su marido como ¿qué? Como al Señor. Entonces, que las casadas estén sujetas al marido como el Señor, pero hay diferencia entre el hombre y la mujer. Pero entonces es que yo no los veo como muy participativos, es que no están entendiendo, yo no me estoy dando a entender. Es que no hay diferencia. Son ante los ojos de Dios, son como iguales. Pero ¿por qué le está diciendo a la mujer, si son iguales, que se sujete al marido? Porque tienen un rol diferente, mano. Esto no es tan difícil como para no poder llegarle. Porque tienen un rol, porque Dios al hombre le dio un rol, como el Padre asume un rol. Y aunque son un solo ser, digámoslo entonces, al tomar el Padre un rol, el Hijo se sujeta a Él, el Espíritu Santo se sujeta a Él. Pero es un rol que está cumpliendo, que está desempeñando. Entonces lo mismo, usted y yo somos iguales en la iglesia, pero sujetados a vuestros pastores, como los que tienen que dar cuentas por vuestras almas. Porque a mí se me ha asignado, me ha dado ¿qué? Dios un ¿qué? Un rol que yo estoy desempeñando. Y entonces, debido a ese rol que yo estoy desempeñando, entonces por eso se deben sujetar. Y lo mismo ocurre con la mujer. Y aquí es donde entonces debemos enfocarnos, mis amados hermanos, porque el punto aquí es que vean. Todo el tiempo lo que debemos entonces entender es que siempre, acuérdese, desde el principio, el cristianismo es de alguna manera el culpable de todos los males que acontecen en la sociedad, desde la época de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo: no penséis que he venido para traer paz sobre la tierra, no he venido a traer espada, sino que disensión. Disensión. En el Evangelio según Mateo lo dice. Desde el principio los cristianos somos acusados, señalados como los culpables de todos los males que le acontecen a la sociedad.
Por eso dice el Señor, si a ustedes no se extrañen, si a mí me aborrecieron, a ustedes también ¿qué? Los aborrecerán. Porque todo esto es sido y es por culpa suya. Todo va a ser culpa de ustedes. Entonces, desde el principio, en el Imperio Romano, los romanos mataban a los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos eran culpables de todos los males que le acontecían entonces al imperio, a los ciudadanos. Roma se incendió y Nerón dijo que fueron los cristianos, que las relaciones interpersonales, los hogares se estaban destruyendo, que no se estaban vendiendo los bueyes para los sacrificios a los dioses, los paganos, que los templos paganos se estaban quedando sin, los que hacían templecillos de plata para Diana, que la gloria de Diana, la reina de Éfeso, que la economía venía abajo, que la familia venían abajo, que la autoridad al emperador venía abajo, que los esclavos se querían rebelar porque había otro rey. Todo es el culpable del cristianismo. La fe cristiana, el cristianismo, los cristianos son los culpables de todo. Y entonces, en este caso, de este tema específico que estamos tratando aquí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Está entonces efectivamente volvemos al mismo punto, donde no hay diferencia entre el hombre y la mujer como tal. Son ambos creados por Dios, son hechos de la misma y están en la misma condición. Pero lo que existe, lo que hay es ¿qué? Un rol. Y ese rol, entonces, el hombre no lo asignó, no se lo asignó, la mujer no se lo asignó, no se lo asignó a la sociedad, sino que el rol se lo asignó ¿qué? Dios, el creador, el soberano. ¿Y qué es entonces Dios? Dios y nadie más que Dios, el soberano creador, que entonces establece los roles, como en la iglesia el pastor, como el que entonces al que debe sujetarse la iglesia, como al hijo que es la cabeza, lo puso como cabeza, el padre fue el que lo puso como cabeza al hijo, y la iglesia tiene que estar sujeta, porque el que estableció como cabeza al hijo, al hijo es el padre. Porque Él es el soberano Dios y Él es el que establece esos roles. Y ahora entonces dice claramente que la mujer, entonces escúcheme bien, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, dando a entender entonces que el marido es de su propiedad. ¿Me siguen? Que el marido es entonces, como la mujer es propiedad del hombre, a su vez el hombre es ¿qué? Propiedad de la mujer. Entonces eso lo hacen que estén, entiéndame, en igualdad de condiciones. Pero sin embargo a la mujer le dice que tiene que ¿qué? Sujetarse, porque entonces Dios es un ser machista. Y cuando ustedes vean el movimiento feminista, surge, el movimiento feminista surge con la Ilustración, con la Revolución Francesa. Acuérdense que estamos hablando de todo esto, ¿se acuerda que estamos hablando de todo? Venimos hablando con este tema ¿qué fue lo que venimos esta mañana? Restricciones que Dios pone. Con la Revolución Francesa, donde entonces hay una revolución que está proclamando los derechos de los hombres, los derechos humanos, los derechos y están quitándose todo lo que es, digámoslo así, el yugo de la religión. Y la Ilustración, la gente empieza a leer, la gente empieza y tiene libertad.
Y entre todo eso que usted ve como la revolución y causa todo esto, ¿qué creen que realmente lo detonó? El feminismo. El feminismo es el que le dio origen a todo eso. Toda esta revolución, toda esa revolución, desde el pueblo de Israel, cuando ustedes vayan a Jeremías 44, se van a dar cuenta, donde entonces efectivamente las mujeres fueron las que tomaron la decisión, porque cayeron, como dice claramente, en la tentación de quemar incienso y de hacerle tortas con pasas a la reina del cielo. Las mujeres fueron las que empezaron y introdujeron la adoración a la reina del cielo en el pueblo de Israel. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque entonces debemos entender, mis amados hermanos, que es que no hay nada nuevo bajo el cielo. Todo es desde el principio la misma cosa. ¿A quién fue que entonces tentó la serpiente? ¿A la mujer, al hombre o a la mujer? Entonces que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ¿cierto que sí o no? Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero el pecado entró porque Adán comió, pero Adán comió porque la mujer había sido engañada. Entonces que la mujer es entonces carne de mi carne y hueso de mi hueso. Dice que fue tomada entonces ¿de qué? El Señor Jesucristo dijo, mire, la carne es débil, pero el espíritu está ¿qué? Dispuesto. Entonces, ¿es la mujer débil o no es débil? ¿No es débil? Es débil. Es débil. Y por eso es entonces susceptible al ataque de Satanás. Porque usted sabe, lo comparan como un ¿qué? Como un león rugiente. Y ustedes entienden que los leones tienen ese instinto al cazar de detectar ¿qué? La debilidad de la presa. La debilidad de la presa. ¿Ven? La debilidad de la presa. Entonces, debido a eso, entonces cuando ahora esa realidad es manifiesta, entonces Dios viene y hace juicio y manifiesta claramente que entonces pondré enemistad entre tu simiente y su simiente, hablándole a la serpiente y a la simiente de la mujer, ¿se acuerda? Por cuanto esto hiciste ¿qué? Engañaste a la mujer. Miren, vamos allá rápidamente, porque lo veo así como para que entendamos el por qué es la cabeza. El hombre es la cabeza. Capítulo 3, versículo 13. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Diferente de lo del hombre, ¿sí o no? Diferente, ¿sí o no? Muy diferente. El hombre miserablemente, sin reparo alguno, inmediatamente culpa a Dios. En cambio la mujer realmente culpa ¿a quién? A la serpiente. El hombre, ¿vieron? La mujer que me diste por compañera, sin ningún signo de arrepentimiento, de manera descarada, miserable, lo primero que hace es culpar a Dios. En cambio, miren la mujer, la serpiente me engañó y comí. La serpiente me engañó
y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás ¿qué? En el calcañar. Entonces, que iba a haber una ¿qué? Pondré ¿qué? Enemistad entre la serpiente y ¿quién? A ver, que no están muy participativos. A ver, entre la serpiente y la mujer. Y entre su descendencia y su descendencia. Entonces la mujer está ¿en qué? ¿En qué? Sí, muy bien. ¿Está qué? En un conflicto. ¿Sí o no? Y ahora, entonces, miremos finalmente qué ocurre. Dice, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor dará a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Miremos en esta versión, porque a veces esta Reina Valera no es tan precisa y hay versiones, gracias a Dios. Miren, les leo esa misma porción en esta. Luego dijo a la mujer, esta misma porción, 16. Luego dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Escúcheme bien. Y desearás controlar a tu marido. Desearás controlar a tu marido, pero él se enseñoreará de ti. ¿Está claro? Porque la mujer está ¿en qué? En conflicto. Y quiere y tiene que, entonces, ¿se acuerda? Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces quiere ser ¿qué? La cabeza. ¿Sí sigue? Y querrás entonces gobernar, porque finalmente la descendencia de la mujer es el que va a gobernar, ¿sí o no? ¿No? ¿Es Jesucristo? Y entonces está con eso, y entonces aquí ese conflicto lo lleva a todas sus relaciones y se va a manifestar primeramente ¿con quién? Con el marido. Y el deseo de la mujer siempre va a ser controlar al hombre, gobernar. Pero al hombre entonces le toca ¿qué? Luchar contra eso. Este mismo que ustedes vemos aquí, este mismo principio, miremoslo un momentico en Génesis, aquí mismo, en el capítulo 6. Cuando entonces, en el capítulo, ¿qué les dije? Perdón, 6, no. En el versículo 22, en el 4, perdón, 6, capítulo 4, 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieses, no serás enaltecido, y si no hicieses bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será su deseo y tú te ¿qué? Ahí está diciendo que lo mismo, el pecado te va a querer ¿qué? Gobernar. Pero tú te tienes que enseñorear de él. Entonces, el punto aquí es que por eso, para que eso se pueda lograr, le da al hombre el rol de ser ¿qué? La cabeza. ¿Sí me siguen? Para que entonces
pueda enseñorearse sobre la mujer, le da el rol de ser la cabeza. Y a la mujer le manda a sujetarse a la cabeza, pero no va a querer sujetarse, no quiere sujetarse. No quiere sujetarse, como nosotros no queremos sujetarnos al Espíritu Santo, como no queremos sujetarnos al pastor, como no queremos sujetarnos a la autoridad civil, porque hay una rebeldía. Somos rebeldes, ¿te acuerdas? Antes de nacer te llamé rebelde. Pero cuando estamos gobernados por el Espíritu Santo, esa rebeldía no existe. Y en el fruto del Espíritu Santo, al ser gobernados por el Espíritu Santo, estando si soy gobernado por el Espíritu Santo es porque me he sujetado a Él. Y entonces en esa sujeción, únicamente en esa sujeción, es que las relaciones entre nosotros, en el hogar, entre los esposos, también funcionan. Porque mientras haya rebeldía, no hay sujeción. ¿Están viendo? Entonces, hermanos amados, el punto es ese, que el culpable absolutamente, y usted va a ver, la religión cristiana es machista y el Dios de la religión cristiana es machista, y los primeros libros que existen, escriben las feministas, incluso son las del movimiento feminista, están dedicadas o cartas al Dios de amor y de misericordia, de manera, sarcástica, diciéndoles, exigiéndole o demandándole a Dios, entonces, que, llamémoslo así, revierta lo que Él ha establecido, porque es injusto, porque el concepto está como errado. ¿Por qué? Porque el movimiento feminista comienza como un movimiento que exige, que demanda igualdad entre los hombres y las mujeres. ¿Sí me siguen o no? Y no se da porque en la Biblia esto es ¿qué? En la Biblia existe. En la Biblia existe. En Dios existe. ¿Sí? ¿No la agarraron o no? Están demandando, pidiéndole a Dios igualdad para la mujer y para el hombre. Pero no puede, no tiene sentido su demanda, porque no hay diferencia. Porque ante Dios el hombre y la mujer son iguales. Lo que existe y lo que hay entonces es un rol diferente para cada uno, establecido por Dios para su propio bienestar, para que puedan entonces vivir en armonía, para que puedan vivir en felicidad, para que puedan entonces disfrutar y sea notoria su gracia, su misericordia y su bondad en ellos. ¿Me sigue? Entonces están demandando algo que en la Biblia no existe, porque están diciendo el movimiento feminista lo que clama y la revolución es porque haya igualdad. Igualdad entre el hombre y la mujer. Es que no hay diferencia entre el hombre y la mujer. Entiéndase, no hay diferencia entre el hombre y la mujer. Porque Dios no estableció diferencias entre el hombre y la mujer. Lo que Dios hizo es que le dio un rol a cada uno que cumplir. En el modelo perfecto del Dios perfecto, el hombre tiene un rol y la mujer tiene un rol. Y cuando el hombre cumple su rol y la mujer cumple su rol, hay entonces equilibrio, hay armonía. Hay bendición, hay prosperidad. ¿Ven? Pero cuando no, entonces una de las partes no cumple el rol, hay desequilibrio, no hay armonía, entonces hay caos.
Pero lo que entonces, ahora sí, como les decía, todo lo que el movimiento feminista y lo que las mujeres entonces empezaron a demandar, a exigir, es como tal igualdad. Y como siempre, los que tenemos la culpa de todo somos, ¿es qué? La fe cristiana, la Biblia. El ataque de una vez. Porque entonces efectivamente, el hecho de que entonces el hombre en su maldad, entonces desviado, y digámoslo así, no cumpliendo su rol, o haya echado o haya, digamos, abusado del rol que le dio Dios como cabeza para oprimir y para maltratar a la mujer, no quiere decir que el problema sea del Dios perfecto. El problema siempre va a ser ¿de quién? De la criatura. Dijo Nietzsche, ¿qué cosa con estos cristianos? Todo lo malo, el pecado, el hombre. Y todo lo bueno, Dios. Así se queja Nietzsche. ¿Qué hacemos con estos cristianos? Que todo lo malo que ocurre son tan pendejos esos cristianos que todo lo malo se lo atribuyen a ellos mismos. Y todo lo bueno a un ser que ni siquiera han visto y no saben si existe. ¿Qué clase de pendejos son esos cristianos? Escuche, todo lo malo se echan la culpa a ellos mismos. ¿Cuándo van a progresar? ¿Cuándo van a ser alguien? A toda hora con esa culpabilidad de encima. Todo lo malo, la culpa es del ser humano mismo. El pecado del hombre. Y todo lo bueno y todo lo grandioso y todo lo maravilloso se lo adjudican a un ser que no saben si existe y que nunca han visto. ¿Ven? Y entonces así funciona. Pero esa es, ¿qué? La verdad de lo que el Señor Dios Todopoderoso, el testimonio que nos está dando en la Biblia. Entonces, mis amados hermanos, es muy importante porque, pues, para nadie es extremo, digamos, y se acuerdan, no hemos visto que definitivamente no hay nada nuevo bajo el sol, que es el mismo principio, solamente que entonces, ¿qué? Se reencaucha, se reinventa y cumple ciclos y vuelve y viene. Pero si no es menos cierto que definitivamente pues no es, digamos, mentiras, que podemos darnos cuenta cómo ya en un lapso aproximadamente de los últimos 300 años han venido y están ocurriendo cambios significativos más profundos. ¿Ve? Porque entonces lo que les hablaba, digamos, ayer y hoy, esta mañana, con respecto a en este momento, ¿se acuerda que les dije que de todo esto que, digamos, el ataque sistemático a lo que Dios establece, y en este caso a las restricciones para refrenar ¿qué? El pecado y la maldad, entonces el deseo del hombre es siempre, desde el principio, que transgredir los límites que Dios le ha puesto. Y entonces les hablaba acerca del desarrollo y de lo último, entonces de la última fuerza para transgredirlo. El resultado, la consecuencia es la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Devastación grande, ¿sí o no? Terrible. Y ahorita hay otra vez una amenaza fuerte de guerra, ¿sí o no? Pero ustedes sí se acuerdan las palabras de, no sé, una entrevista que le hicieron al Mr. Putin, ¿no? Hablando una entrevista que le hacen, donde él aprovecha esa entrevista para darle un mensaje a la población mundial, diciéndoles que ustedes y yo sabemos que existe la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero que no podemos hablar de una tercera. Porque no hay tercera guerra mundial. Porque en este momento no existe lugar, no hay lugar. No hay lugar para una tercera guerra mundial. Hablamos es de ¿qué? Una guerra final. Porque si digamos en tercera es que viene la ¿qué? Viene la cuarta, ¿cierto? ¿O no?
la tercera guerra mundial, entonces va en orden, sigue la cuarta. Y lo que dijo Putin es un llamado siempre para meter a la sociedad, a la gente de a pie, a usted y a mí, que miren lo que están haciendo sus gobernantes, porque no hablamos de guerra, no hay una tercera guerra mundial. Lo que sigue ya es una guerra final, con las bombas de hidrógenos, con 7.000 ojivas nucleares que tiene Rusia, 5.000 que tiene Estados Unidos. En las dos primeras no queda títere con cabeza. Destrucción total. Mis amados hermanos, y lo que desencadenó esto, la chispa que detonó esto fue el movimiento feminista. Así se los digo, repasen la historia. Porque fueron entonces las mujeres las que comenzaron esta revolución, exigiendo, demandando igualdad de derechos que el hombre. Y fueron las que prendieron la chispa de la Revolución Francesa, de la Revolución Bolchevique, de la Revolución Rusa, de la Revolución, de la Revolución, de la Revolución Femenina, de la Revolución Sexual, de la Revolución, de la Revolución, de la Revolución. ¿Por qué? No por ser mujeres, entienda, sino porque entonces desde el principio, por su naturaleza, ¿y está en qué? ¿Conflicto con quién? ¿Con la quién? ¿Con quién es que está en conflicto? ¿No se acuerdan? Entonces está siendo todo el tiempo objeto de ¿qué? De ataque suyo. Por eso le da el mandamiento al hombre. Ya lo vamos a ver, porque entonces si quedamos la clase hasta acá, entonces efectivamente me van a apedrear, porque después sigue el hombre. Lo que tiene que hacer el hombre, pero en este caso hablar nos lleva hasta en este caso solamente lo de la mujer. Entonces no es por una condición particular, sino que está haciendo es entonces ella misma ¿qué? Siempre estando bajo ¿qué? Porque es la enemiga, entonces representa o no, entiendan. El enemigo no. Está siendo entonces bajo ataque. Todo esto, todo lo que usted y yo vemos es eso. Y eso desembocó porque entonces, digamos, acuérdese, derrocar ¿qué? La conciencia, derrocar ¿qué fue lo que vimos? Lo otro mecanismo. ¿Qué? La familia. ¿Qué? La autoridad civil. ¿Y qué? Porque el objetivo final es ¿qué? La iglesia. 1907, primera mujer, pastora cristiana. Y todas las que usted y yo hoy en día, todos esos movimientos de herejía que usted y yo conocemos, entran a partir de este mismo año. Todos. ¿Perdón? No, claro que no, por supuesto que no puede ser pastora. No, la mujer no tiene ese rol dentro de la iglesia. Ya nosotros habíamos hablado de eso. ¿Se acuerdan cuando quitamos a mi misma hermana Margarita? A la hermana Froila en Cuba. Porque yo tampoco sabía. Porque como heredado. Pero en un momento. Y Paola tampoco. No, ninguno. ¿Cómo que tampoco? Ninguna. De manera natural, pues en el caso con Paola ya pues de manera natural. No, es que son miembros de la iglesia. Son miembros de la iglesia, cuerpo de Cristo.
pero no tienen ese rol dentro de la iglesia, no cumplen esa función. No, en ninguna parte habla entonces acerca de constituyó pastores y pastoras. En ninguna parte no dice obispas, en ninguna parte habla entonces de diáconas, de nada, absolutamente de ninguna cosa en eso, porque ese es el orden. Y la iglesia es, digamos, el último bastión a donde de alguna forma entraron y llegó en 1970 y ya permeó en todas las áreas. En todas las áreas, y donde entonces eso finalmente desembocó en todo lo que usted y yo hoy vemos. Mire, eso, la igualdad que empezaron a pedir las mujeres, ahora es la igualdad. ¿En qué desembocó? ¿En la igualdad de qué? De género, donde hay que quitar y abolir todo tipo de qué, de diferencias, y no existe ninguna diferencia, donde entonces usted y cada quien puede entonces ser lo que quiera, lo que le dé la gana, pero comenzó aquí. ¿Ve? Entonces la mujer salió de su casa y empezó a trabajar, a votar, a ganar, a generar, y eso entonces cada vez le da más posición y le da entonces más autoridad sobre el hombre. Y entonces cada vez, entonces finalmente, ¿quiénes son los que terminan criando los hijos en las guarderías? Muchachas o empleadas de servicio, los abuelos. ¿Y los hogares cómo están? ¿Y qué ha ganado la sociedad? Dígame qué es el mundo hoy mejor porque la mujer puede votar y porque la mujer entonces puede trabajar y porque la mujer entonces, hijos sin valores, una sociedad sin valores, sin conciencia, sin principios, despapallado, absolutamente despapallado. Porque precisamente entonces, efectivo, el diablo conoce y sabe claramente, y eso no es, como les dije, no hay nuevo nada bajo el sol, eso es desde el principio. Pero entonces ahora lo que nosotros debemos es entender y discernir claramente como iglesia, saber de que todo el ataque lleva y está con todo el dirigido es a la destrucción de todas las restricciones para que la maldad no se desenfrene. Y entonces, ¿cómo desde el principio? ¿A quién fue que tentó? ¿Y a quién fue la que usó? A la mujer. Y entonces, cuando el orden de Dios, porque como Dios establece ese orden, o cuando estableció entonces el orden, antes, en el huerto del Edén, antes de la caída, había, ¿vemos esto? ¿Sí? Acabamos de leer, a ver muchachos, si de pronto la capacidad de concentración un poquito. Acabamos de leer y leímos en Génesis capítulo 3, ¿cierto? Y aprendimos entonces lo que ocurrió y vimos entonces lo que sucedió y consecuencia de eso cómo entonces el hombre es puesto como cabeza de la mujer, ¿cierto o no? Pero eso ocurrió en el principio, ¿fue así? En el capítulo 2 está así. A ver, muéstrenme ustedes No, entonces, ¿yo no estoy preguntando bien o qué pasó? A ver. El principio de la familia es dejar al hombre padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos eran, es Génesis 2. Y en el Génesis 2 está viendo usted a Dios diciendo que el hombre es cabeza de la mujer. No, ¿hasta cuándo es que ocurre eso? Después de la caída.
Entonces, el asignarle el rol de cabeza al hombre es producto de ¿qué? Entonces, de la desobediencia. Y tiene como fin castigarla o qué. No, sí, pero ustedes entonces no hemos entendido a Dios. ¿Ah? Por favor, claro. Acuérdese que Dios, todo el principio, todo lo que Dios hace es bueno en gran manera. Todo lo que Dios hace es como conforme a lo que Él. Dios no lo hizo así porque dijo Dios, eso es bueno, sino que Dios lo hizo y entonces es bueno. Para proteger la mujer. Para proteger la mujer. Para proteger la mujer. Después dice claramente como Cristo es que la cabeza de la iglesia, ¿cierto que sí? Y finalmente entonces, ¿a quién es que ataca y mata? ¿A quién? ¿A la iglesia o al hijo o a la cabeza? Ay, no. ¿Quién fue el que murió? ¿A quién fue el que mató en una cruz? A Cristo, ¿cierto? ¿Y Cristo es qué? Cristo es la cabeza. Y con su muerte, gracias a su muerte, ¿qué hizo? Nos salvó, ¿cierto que sí? Qué lindo. Nos salvó, ¿cierto que sí o no? Entonces, ¿es con qué fin? ¿Con qué propósito? De proteger, de guardar. Porque entonces ella es el objetivo de Satanás. Y lo va a hacer porque hay un conflicto, ¿cierto que sí o no? Entonces el hombre es puesto como cabeza, ¿con qué ánimo? ¿Con qué propósito? Todo el tiempo, Dios, siempre. Entonces ahí es donde usted y yo vemos la percepción de Dios. Eso es un castigo, ¿cierto que sí o no? Ani misma dijo para castigarlo, porque es castigo, ¿es juicio o no es juicio? ¿Cierto que sí o no? Pero ¿qué es cuando usted y yo entendemos a Dios y cómo opera Dios? Entonces cuando decimos a los que aman a Dios todas las cosas, ¿qué? Y el padre al hijo que ama con vara, ¿qué? Entonces, ¿en qué entendemos? ¿Es para qué? Para bien, 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 para bien. Y cuando entonces al hombre dijo, maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella y con el sudor de tu frente ganarás, entonces es como un castigo, ¿cierto que sí o no? Pero es un castigo. ¿Pero es para qué? Para que pueda y sea consciente cuando vea la maldición de que la consecuencia del pecado es terrible, devastadora y tema. Es bueno. ¿Sí? Porque Dios es bueno. Porque vio que todo lo que había hecho, todo lo que hace, justicia y juicio, todos sus juicios son justos. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios dice es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios dice es bueno. Entonces sí, claramente, pues entonces como castigo, pero lo hizo con qué ánimo. Que sufra. Yo me deleito viéndolo sufrir. Ay no, ese no es Dios. Para protegerlo. Entonces mientras la mujer esté cumpliendo, el hombre cumpla su rol y la mujer cumple su rol, entonces están en equilibrio. Pero cuando no hay uno que no cumple el rol, entonces hay desequilibrio. Y en este caso el desequilibrio va a comenzar por el lado de la mujer, porque entonces es la que tiene un conflicto con Satanás. Y porque es el diablo desde el principio ya, entonces, desde el principio detectó que es entonces la mujer es la que, la debilidad, el blanco, que es vulnerable.
Entonces cualquier variación, porque no me puedo adelantar al hombre, porque entonces nos quedamos sin clase para la próxima. Pero cualquier cosa, porque entonces la mujer, digamos, es vulnerable al ataque de la serpiente, porque es débil, ¿cierto que sí? Pero porque el hombre no está cumpliendo, ¿qué? Ah, ok. El principio de someterse, ¿cuáles serían entonces específicamente en la palabra los roles? Que la cabeza es el marido. Someterse es servir No, por eso, no, servir como no. ¿Qué el rol de la mujer, someternos? ¿Qué fue lo que aprendimos como sometimiento? sujetarse, servir. Obediencia. Obediencia. Servir, entonces claro que sí, pero es porque yo estoy tomando una actitud de siervo. Y si yo tengo una actitud de siervo es que yo estoy entonces en disposición de ¿qué? De obedecer. Sujetarse es obedecer. Entonces que uno es el que dice, como el padre se sujeta al hijo, el hijo se sujeta al padre, que el que dice y establece la voluntad es el padre, y el hijo lo que hace es entonces ¿qué? Obedecerla. Sí, amén. Entonces el rol, en este caso cuando dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos en todo como al Señor, así como obedece en todo al Señor, obedece en todo a su marido. Ese es el rol. Y que la mujer entonces está sujeta al marido, es, digámoslo así, porque el marido es la cabeza y no la mujer. Y que entonces el que tiene el rol de dar el mandamiento es el hombre, y el que tiene el rol de cumplir el mandamiento es la mujer. Eso es. Esa es la sujeción, eso es lo que el Señor está diciendo. ¿Por qué? Porque entonces acuérdese que cuál va a ser el deseo entonces de la mujer en su condición caída, ¿cuál va a ser? Enseñorearse de su marido. Enseñorearse de su marido. Y cuando ella ese deseo de enseñorearse de su marido lo logra, entonces inmediatamente cae en ¿qué? En la tentación de Satanás. Ya empieza el que empieza a decirle qué hacer es Satanás. El que empieza a decirle qué hacer es Satanás. Como el principio, ¿no? ¿Sí? Entonces, dígale a su marido que coma. Entonces la mujer le dio a Adán. Y entonces el marido comió. Adán comió. Porque ya está en control. Está controlada por Satanás. Entonces así, lo que les decía, lean en Jeremías 44 para que ustedes vean. Las mujeres toman el control y entonces ponen a los hombres a quemar incienso y a hacerles torta y adorar a la reina del cielo. Y les dice el profeta Jeremías, el Señor ha dicho, y le toca entenderse a Jeremías con las mujeres. Y ellas van a aclarar. Y cuando nosotros quemamos incienso y le hicimos panes a la reina del cielo y nos iba bien, ¿acaso lo hicimos sin el consentimiento de nuestros maridos? Claro. Ya ellas eran las que tenían el control. ¿Ve? Eso es lo que pasa cuando las mujeres, cuando los roles no establecidos por Dios no se cumplen, se alteran, entonces se despapalla todo. Y no hay diferencia, escuchen lo que ellas están pidiendo y diciendo y alegando, que el Dios de la Biblia es un machista, que la desigualdad contra la mujer entonces digamos surge en la propia Biblia, y el ataque cuando van a ver a las feministas está dirigido completamente. Y la Biblia es el enemigo número uno de todos esos movimientos, usted sabe. Porque ese es el problema. Y entonces están finalmente en su ignorancia demandando algo que digamos Dios no puede
atender a su demanda, porque están diciendo que haya igualdad entre el hombre y la mujer, y eso es lo que hay en la Biblia. Hay igualdad entre el hombre y la mujer. ¿Si hay igualdad o no hay igualdad? Lo que existe o lo que hay es entonces ¿qué? Roles que desempeñar, que cumplir. Cada uno tiene un rol. Pero que Dios es igual porque no hay acepción de personas para con Dios. Que Dios es una criatura de Dios que necesita de la misericordia y del amor de Dios, de la redención de Dios, de la salvación de Dios. Claro que sí. ¿Y el hombre lo necesita o no lo necesita? ¿Sí o no? Y al hombre lo manda a sujetarse a él y a ella lo manda a sujetarse a él, ¿cierto que sí o no? Y a él la sangre que Jesucristo derramó la salva a ella y lo salva a él. Y la bendición lo salva a él. Claro. Entonces están como en su ignorancia, demandando, pidiendo algo, como les repito, que no existe. Porque están pidiendo igualdad. Y finalmente, delante de los ojos de Dios, son iguales. Pero existe y hay entonces ¿qué? Roles específicos para cada uno. Piensen en el Padre. ¿El Padre es igual al Hijo? ¿Es Dios como el Hijo o no es? ¿Sí? Pero el Padre es el que establece la voluntad y el Hijo se sujeta al Padre. Entonces, ¿qué es lo que hay? Y que lo que hace que permitan que sean uno y que en armonía puedan y salga a flote y la voluntad suya se ejecute y se lleve a cabo es que hay la sujeción. Si no existe eso, no hay nada. Y en la vida de fe no cambian en cuanto a que no hay, la esencia permanece igual. La esencia del del hombre y de la mujer es la misma. Somos criaturas del Dios, del mismo barro, de la tierra, el mismo espíritu. Pero entonces en la práctica, en la economía, se establece entonces que un rol que cumplir, que desempeñar de cada uno. El hombre es la mujer, el hombre, perdón, es la cabeza y la mujer es entonces la que se sujeta. La iglesia es la mujer, el cuerpo y es el hijo es la cabeza y se sujeta. Pero si la cabeza no entiende su rol, la mujer se sujeta a la cabeza, pero la cabeza no entiende su rol. Entonces, digamos, definitivamente no fue claro lo que dije, no lo escuchó, no fui yo claro. Es que todo está despapallado cuando una parte no cumple. Por ejemplo, es que el rol Es que en este momento no estamos hablando del rol de la cabeza, estamos hablando del rol no empieza por el rol de la cabeza, sino que habla acerca del rol de la mujer. O sea, ya después en la próxima clase vamos a hablar del rol del hombre. sería obediencia. O sea, si lo que diga el marido, la mujer Se sujeta, obedece, claro. Eso es como general, pero específicos, ¿qué rol específico de la mujer aparte de obedecer ¿Ya? Aparte de obedecer nomás, en la familia? obedecer al hombre. Si el hombre, yo le digo así, si el hombre está sujeto al Señor, está el Espíritu Santo lo gobierna, entonces la mujer puede sujetarse a él bien y los dos están cumpliendo el rol que sería. Es que lo que pasa es que, Dani, lo que pasa es que todavía no estamos viendo el rol del hombre. Estamos viendo el rol de la mujer y entonces aquí, digamos, esta clase no es para manifestar cuál es el rol del hombre. Estamos viendo que dice aquí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así como la iglesia obedece en todo el mandamiento a Jesucristo, entonces las mujeres obedezcan a sus maridos en todo, en todo.
Entonces, el rol del hombre es el que sigue después, dice maridos, ahora sí viene el rol del hombre. Pero en este caso, aquí el rol, digamos cuando dice, la mujer esté sujeta, entonces, digámoslo, entonces, la mujer y el hombre son iguales. Pero el hombre tiene un rol, que es entonces ser la cabeza. Que la cabeza significa, ¿se acuerda qué es la cabeza? Cuando dice que Jesucristo, ¿no se acuerda? Es la que, de donde genera ¿qué? La orden, el mandamiento. El mandamiento sale de aquí. Y esto es entonces lo que lo recibe. Como Jesucristo es la cabeza y la iglesia es ¿qué? El cuerpo. Y la iglesia, el cuerpo está sujeto a la cabeza, porque el que le manda la orden a todo el cuerpo es la cabeza. De aquí la orden. Para que esto se mueva, la orden viene de aquí. ¿Ve? Entonces es eso. Pero esto en conjunto forman ¿qué? Un cuerpo. Forman un cuerpo. Se unirá, dejará al hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. Y hay entonces una unidad. Y esa unidad es que no hay diferencia, ¿entienden? Como en Dios, la Trinidad en Dios, uno en esencia. Pero entonces finalmente cada uno cumple entonces su rol. Estamos hablando en esta clase hoy del rol de la mujer, que es entonces ser la que recibe. Y si entonces es la que recibe, entonces finalmente es porque entonces el hombre le da el mandamiento. Y que el principio, que es lo que estaba explicando, surge de donde es el origen, es debido a qué. Debido a entonces a el conflicto. ¿Consecuencia de qué? De la caída. De la caída. Pero que entonces los hace con el ánimo de castigarlos. Ok, sí, pero cuando usted y yo ya tenemos el entendimiento, vemos en todo, aún en la disciplina de Dios, que el amor de Dios, la misericordia de Dios, porque lo está haciendo entonces ¿para qué? Para protegerla. Porque ¿cuál es entonces? Lo leímos aquí muy, muy textual, en esta versión. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Porque ahora entonces la condición de la mujer es una condición que caída. Y producto de esa condición caída, el deseo pecaminoso de ella va a ser entonces ¿qué? Gobernar a su marido. Como entonces lo fue en la tentación, ¿cierto que sí o no? Pero para que entonces no haga eso, entonces al hombre le da mandamiento de que, el rol de que se enseñoree en ella. Y entonces ahora el hombre tiene el conflicto de estar entonces en su casa, entonces luchando con la esposa para que no lo gobierne. Como no puede dejar y permitir que lo gobierne ¿qué? Pucha, el pecado, ¿no se acuerda que es el mismo? ¿Se acuerda? El pecado está a la puerta, pero con todo eso tu deseo será. ¿Y si ve que es lo mismo? Es lo mismo. Tiene que luchar contra el pecado, ¿sí o no? Y el hombre tiene que entonces luchar contra el pecado, y como tiene que luchar contra el pecado, de igual manera tiene que luchar en su casa con su mujer para que entonces, porque hay un conflicto, hermanos amados. Es que todo esto, ay mire, 9, es que todo esto surge, vuelvo, o sea, al principio. Es que cada vez lo que yo veo que el Señor más nos permite, hermanos amados, y debemos darle tantas gracias al Señor, es ver, entiéndanme, amados hermanos, la caída es la caída. Es terrible. Es terrible, miren, todo
todo se despapalló ahí. Pastor, porque vemos que por medio de la caída, por medio de lo que sucedió, la mujer se aprovechó de que el hombre no está cumpliendo el rol que Dios le dio a él. Yo no podría decir que se aprovechó ni que vio, sino que el que sí, la mujer, pero el que sí vio y se aprovechó fue Satanás, inmediatamente. Pero hoy por hoy esa desigualdad que reclama la mujer, o esa igualdad que quiere, es porque el hombre en sí no está cumpliendo el rol que tiene que cumplir el hombre de la mujer. Es que no está y no es producto de que sea de que el hombre no esté cumpliendo. Es que, entiéndame, por supuesto, es que el problema es que hay un conflicto, entonces está bajo un ataque. Y lo que hace entonces que sea vulnerable al ataque es el mismo principio, que el hombre no cumple su rol, no está cumpliendo su rol. Pero el punto aquí es que lo que usted y yo debemos entender es que no es que lo justifique Dios, que Dios esté justificándolo, está ocurriendo y cada quien va a cumplir su culpa, pero entonces no es de que porque el hombre no esté cumpliendo su rol, sino que ese es el deseo de la naturaleza. Usted está hablando de antes de la caída. Y ahora aquí lo que estamos hablando es que la consecuencia de la caída, entonces no se puede cometer el error que está, miren, pongan atención bien, el error que está señalando Marcos. Porque entonces usted lo que está diciendo es al principio, antes de la caída, ¿qué? ¿Hombre estaba cumpliendo el rol? Vemos que lo puso para que lo labrara y lo guardara. Efectivamente lo labró y lo guardó. Estaba protegiéndola y no, ¿cómo se le ocurre? Si no, entonces no. Ok, punto. Ahí. Pero usted no puede y no podemos generalizar para después. Porque lo que está diciéndonos en el Génesis después es consecuencia de la pecaminosidad en la mujer, resultado de su pecado. Entonces la consecuencia es ese deseo de enseñorearse en el hombre. ¿Me siguen o no? ¿Ya está en qué? Ya está en ella, ya está en ella, ya está en ella, ya está en ella, ya está en ella. Entonces de aquí en adelante usted no podemos cometer ese error de pensar entonces que definitivamente, como dijo Rafael, entonces es que si el hombre no cumple con su rol, entonces finalmente eso devenga en que no, si no cumple con su rol igual está mal y está despapallado el asunto. Pero lo que queda claro y lo que está diciendo Génesis es entonces manifestando la consecuencia de lo que deja la caída en el corazón de cada uno. ¿Me sigue? La consecuencia de lo que queda en el corazón de cada uno. Y el punto entonces aquí a tratar es que Dios nos está manifestando la naturaleza y lo que en la clase estamos explicando y dice, porque el marido es la cabeza y entonces lo que yo estoy haciendo es ir para que nos demos cuenta por qué razón después de la caída es constituido cabeza. ¿Sí? ¿Me siguen? Es constituido cabeza porque debido a la condición pecaminosa del corazón de la mujer, consecuencia de la caída, entonces va a querer entonces ¿qué? Gobernarlo. Pero entonces Dios le pone un ¿qué? Va a querer es gobernar. Va a querer gobernarlo. Y entonces ese movimiento feminista empieza a pedir derecho y todo, pero lo que quiere es, finalmente es ¿qué? Y entonces usted ve, y a ver, si es mentiras o no vivimos en esa, de alguna forma, en esa sociedad. Cada vez más puestos públicos, cada vez más cargos, más entonces en la iglesia, en la política, en todo. Ya hasta que finalmente entonces ya se revierten los papeles para que el orden establecido por Dios, lo que Dios haya establecido,
darlo, no quitarlo. Bueno, 9 y 10. Bien, vamos a orar. Y el miércoles entonces sí vamos a ver ya el rol del hombre, pero entender claramente, escuchen bien, que no hay diferencia ante los ojos de Dios, ni entre nosotros como hermanos, ni entre la iglesia, ni entre el marido y la mujer. ¿Ve? Sino que ahí lo que existe es que roles establecidos por la autoridad que es ¿quién? Dios, y que el que los establece es Él. Y que la razón por la cual Él los establece es producto de ¿qué? De su infinita misericordia, de su omnisciencia, de su amor y de su bondad. Si Dios lo estableció de esa forma, de esa manera, entonces es ¿por qué? Porque así es, porque eso es lo que es bueno, porque eso es lo que conviene, porque eso es lo que sirve, porque eso es lo que es agradable, porque eso es lo que es santo, porque eso es lo que es puro, como todo lo que viene de Él. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él. Todos sus caminos son rectos. Dios no se equivoca. No, la corrupción no es suya, de sus hijos la mancha. Todo lo que Dios hizo, vio que era ¿qué? Bueno. ¿Y bueno cómo? En gran manera. No hay absolutamente nada que Dios diga, que Dios haga. Si Dios lo dice, si Dios lo dijo, escúcheme, si Dios lo hizo, no fue porque Dios vio que si lo hacía era bueno, sino que si Dios lo hizo, es bueno. Así es. Ese es el punto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, el Señor nos bendiga y nos ayude.